Si alguna vez te has sentido traicionada, si has pasado por el dolor de descubrir que todo lo que creías que era verdad se convirtió en una mentira, este video es para ti. Voy a compartir cómo mi vida dio un giro cuando descubrí que mi esposo me engañó y además embarazó a otra mujer. Si estás pasando por un momento doloroso o te sientes perdida, aquí entenderás cómo lidiar con la indignación y las emociones después de una traición devastadora. Quédate hasta el final y verás cómo el dolor puede ser superado. Este video trata sobre el dolor, la pérdida y cómo reconstruir tu vida después de una gran traición. Hablaré sobre cómo la rabia, el dolor y la humillación dominaron mis días y cómo, con el tiempo, aprendí a manejarlos. Si has vivido algo similar o estás tratando de entender cómo superar una situación difícil, necesitas quedarte hasta el final. Lo que aprendí puede ayudarte a encontrar la fuerza para seguir adelante. Me llamo Marisol y desde que nací, mi vida estuvo marcada por sorpresas y dificultades. Mis padres se casaron muy jóvenes, y su relación ya estaba debilitada cuando llegué al mundo. Fui una niña no planeada, lo que siempre me hizo sentir como una responsabilidad extra para ellos. Creo que mi nacimiento fue un factor que contribuyó al distanciamiento entre ellos, y crecí con la sensación de ser una carga. A pesar de eso, siempre tuve una relación muy cercana con mi padre durante mi infancia, hasta los 8 años, cuando él y mi madre empezaron a enfrentar una crisis. Para intentar salvar su matrimonio, tuvieron otro hijo, pero las cosas no mejoraron. Su relación terminó, y la culpa que sentí por su separación me acompañó por muchos años. Esto me hizo creer que no era deseada y que mi existencia había sido la causa de su ruptura. Mi madre, a los 14 años, quedó embarazada de nuevo, esta vez de mi hermana menor. Durante su embarazo, mi madre desarrolló depresión, y yo, con solo 14 años, asumí el papel de cuidadora. No tenía la madurez para lidiar con esa situación, pero me vi obligada a cuidar de mi madre y mis hermanos. Fue un momento difícil, y me sentí impotente, como si estuviera cargando con una responsabilidad que no era mía. Después de la separación de mis padres, me culpaba por no haber logrado que permanecieran juntos. Mi presencia en sus vidas parecía ser la causa de tantas discusiones. Sin embargo, me di cuenta de que estaba cargando con un dolor que no era mío. La verdad era que sus problemas eran más grandes de lo que imaginaba, pero durante mucho tiempo pensé que era mi culpa. El miedo de ser abandonada me marcó profundamente y lo llevé conmigo por muchos años. A los 15 años, me permití por primera vez comenzar una relación. Conocí a un chico de la iglesia que parecía ser la persona adecuada. Mi madre, aunque desconfiada, me permitió salir con él, ya que creía que era mejor que la relación estuviera dentro de casa. Al principio, él parecía ser todo lo que buscaba. Era atento, amable y me hacía sentir especial. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas pronto se reveló como una mentira. Él escondió de mí un gran secreto. Tenía una hija. Lo descubrí después de un tiempo, cuando vi un tatuaje en su brazo con el nombre de su hija. Cuando le pregunté sobre eso, intentó negarlo, pero poco a poco las mentiras empezaron a salir a la luz. Me sentí traicionada y confundida, pero aún así traté de continuar con la relación. Pasó el tiempo y él me terminó sin explicación, pero pronto descubrí que estaba involucrado con otra persona de la iglesia. El dolor de la traición me devastó, pero me hizo crecer. Después de ese final, decidí alejarme de todo. Busqué mi felicidad, buscando nuevas formas de encontrar placer y satisfacción en la vida. A los 19 años, conocí a otro chico. Su nombre era Juan. Aunque no era el tipo de persona que normalmente elegía, su simplicidad y su sentido del humor me cautivaron. Junto a él, me sentí por primera vez en mucho tiempo, amada de verdad. Me hizo sentir importante, y nuestra amistad se transformó en algo mucho más profundo. La relación comenzó de manera tranquila, con muchos momentos de felicidad y complicidad. Sin embargo, pronto me di cuenta de que él se estaba distanciando. Ya no compartía sus sentimientos y la comunicación entre nosotros comenzó a fallar. Sentía que algo no estaba bien, pero él siempre decía que estaba ocupado. Esto me dejó ansiosa, y la duda comenzó a instalarse. Me di cuenta de que, nuevamente, me estaba entregando demasiado, sin saber realmente lo que él quería. Los signos de que no estaba tan comprometido como yo eran claros.
Cuando me pidió en compromiso, me sentí dividida. Lo amaba, pero no sabía si estaba lista para dar ese paso. Temía que, como en las otras relaciones que tuve, esto también se desmoronara. Traté de hablar con él sobre mis inseguridades, pero él parecía decidido a seguir adelante. Yo, por mi parte, aún tenía miedo. A pesar de todo, el compromiso se dio y poco después comenzamos a planear la boda. Creí que mi matrimonio era perfecto. Durante los primeros años, todo parecía estar en su lugar, como un cuento de hadas. Él era atento, amoroso y confiaba plenamente en él. Nunca imaginé que lo que habíamos construido se desmoronaría tan rápido. Cuando me casé, pensaba que estar con él sería todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero la confianza que tenía en él, la creencia de que nunca me haría daño, fue destruida. Con el tiempo, me di cuenta de que él no era el hombre que pensaba que era. Las discusiones comenzaron a surgir con más frecuencia, y nuestra relación se volvió más pesada. Él se estaba volviendo cada vez más distante emocionalmente, y yo me sentía más sola, aunque estaba en una relación. Con el tiempo, comenzaron a aparecer señales de que algo no estaba bien. Él se volvía más distante, los pequeños gestos de cariño disminuían, y algo en mí sentía que estaba ocultando algo. Fue en su celular donde encontré todo. Mensajes con otra mujer, fotos, declaraciones que nunca imaginé que él fuera capaz de hacer. El choque fue inmediato. Y entonces vi lo que realmente me rompió. Él había embarazado a esa mujer. El mundo se detuvo. ¿Cómo fue capaz de hacerlo? ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo, que confiaba tanto en él, que le entregué todo, ahora veía mi vida destruida por alguien en quien creía ciegamente. El dolor no era solo por la traición, sino por la forma en que había faltado el respeto a nuestro compromiso. Me engañó, y lo peor de todo es que estaba creando una nueva vida con otra mujer, sin el más mínimo remordimiento. Me sentí completamente humillada. ¿Cómo pudo, después de todo, traicionarme y aún así abandonarme para vivir otra historia? Ese fue el dolor que me consumió. Cuando lo confronté, trató de convencerme de que no significaba nada, que era un error. Él estaba allí, tratando de minimizar el dolor que me causaba, diciéndome que todavía me amaba. Pero esas palabras no significaron nada para mí. Me enojé tanto que ya no podía escuchar más sus excusas. ¿Cómo se atreve a tratarme así, intentando negar la gravedad de lo que hizo? Estaba tratando de hacerme sentir culpable por haberme lastimado, y eso me hizo enojar aún más. No podía mirarlo de la misma manera. Ya no podía ver al hombre en quien confiaba. Se había convertido en una mentira, alguien en quien ya no podía creer. Estaba tan tranquilo, como si nada hubiera pasado, mientras que yo estaba rota, sintiéndome sola y sin rumbo. La sensación de ser reemplazada por otra mujer fue algo que nunca imaginé que sentiría. No solo porque me engañó, sino porque eligió empezar una nueva vida con ella, mientras yo, que pasé años a su lado, estaba ahí, tratando de entender que había hecho mal. Me sentí menos que nada. No pude entender cómo pudo hacer eso. Él, que me había hecho promesas de un futuro juntos, ahora compartía su vida con otro. Cada vez que pensaba en él con ella, con el niño que estaban esperando, un odio inmenso se apoderaba de mí. Me hizo sentir como la mujer más humillada del mundo. Por más que intentara justificarlo, nada borraría el dolor y la vergüenza que sentía. La ira y la tristeza se mezclaron insoportablemente, convirtiéndome en una persona que no reconocía. Cada vez que él intentaba acercarse, intentando disculparse, más enojada me sentía. Él quería hacerme creer que lo sentía, pero no lo hice. ¿Cómo podría confiar en alguien que hizo lo que hizo? Lo vi como alguien débil, cobarde, que no tenía el coraje de afrontar las consecuencias de sus propios actos. Estaba dispuesto a destruir todo lo que teníamos para vivir una mentira con alguien más. Y yo, a quien él supuestamente debía amar, me quedé atrás, sin siquiera un poco de consideración. La ira y la indignación se apoderaron de mí. La idea de verlo viviendo con otra mujer, y peor aún, con un hijo que no fuera mío, me devoraba por dentro. Sentí que todo lo que habíamos construido fue desechado por un simple momento de su placer. Y lo peor de todo es que él no parecía sentir el dolor que yo sentía. Estaba tan en paz con su elección que me hizo sufrir aún más. La separación no fue fácil.
Cada conversación con él parecía una batalla emocional. Él quería convencerme de que todavía me amaba, pero ya no podía creer en sus palabras. ¿Cómo podría? Después de todo lo que pasó. Cada intento que hizo para persuadirme solo hizo que mi enojo creciera. Él quería que lo perdonara, pero no merecía mi perdón. ¿Cómo podría perdonar a alguien que destruyó mi vida tan cruelmente? Me encontré perdido, sin saber cómo continuar. No sabía cómo lidiar con el dolor que me causaba. El hecho de que hubiera dejado embarazada a otra mujer y todavía estuviera intentando mantener una relación conmigo era más de lo que podía soportar. Había terminado, pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba seguir adelante. Me hizo daño irreparablemente, pero no podía seguir viviendo atrapada en eso. Lo peor fue verlo tan tranquilo. Él estaba viviendo su vida, con su nueva familia, mientras yo todavía estaba tratando de encontrar una manera de lidiar con todo esto. La ira comenzó a transformarse en algo más oscuro. Quería venganza. Quería que él supiera lo mucho que me hizo sufrir, pero en el fondo sabía que nada de eso me ayudaría. No valía mi tiempo ni mi energía. Lo que hizo fue cruel, pero estaba empezando a comprender que la única persona que podía salvarme era yo mismo. Quería que él sintiera el dolor que yo sentía, pero él no merecía más sentimientos míos. Cada día intentaba convencerme de que estaba mejor, de que la separación era lo mejor que me podía haber pasado. Pero la verdad es que por dentro todavía estaba devastada. Mientras intentaba avanzar, me encontré atrapado en una red de sentimientos. El dolor de ser traicionada era insoportable, pero la ira que sentía hacia él parecía apoderarse de todo. No podía entender cómo podía ser tan frío. Él estaba comenzando una nueva vida mientras yo todavía intentaba procesar lo sucedido. Lo que más quería era entender por qué hizo esto, por qué destruyó todo lo que teníamos. La soledad se instaló en mí. Ya no sabía en quién confiar. Todos mis amigos me dijeron que debía seguir adelante, pero el dolor de la traición todavía me consumía. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que el hombre en quien confié me traicionó de una manera tan cruel? Quería más que respuestas. Quería justicia. Quería que él supiera cuánto me destruyó su traición. Con cada día que pasaba, me sentía más vacío. La relación que creía perfecta se convirtió en una mentira. Me engañó y aún así intentó minimizar todo, como si fuera algo simple. Pero para mí no fue nada sencillo. El impacto fue profundo. Él destruyó mi confianza, mi seguridad, todo lo que creía seguro. Con cada nueva mañana, era un reto intentar poner una sonrisa en mi cara, cuando en realidad me estaba muriendo por dentro. Él siguió adelante, con la otra mujer y su hijo. Y allí estaba yo, tratando de recoger los pedazos de mi vida. No quería nada más de él, ni siquiera explicaciones. Él había tomado su decisión y yo necesitaba seguir adelante con la mía. No sabía cómo, pero sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de esa traición. El dolor estaba transformando mi vida. Cada momento, cada recuerdo, era una agonía. Ya no quería vivir con el sentimiento de ser una mujer traicionada. Necesitaba seguir adelante, aún sin saber hacia dónde iba. Lo que me hizo cuestionar todo lo que creía que era verdad, pero también me hizo darme cuenta de que la vida no tiene por qué terminar por una traición. Pude levantarme de nuevo, no por él sino por mí. Sabía que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero comencé a creer que era posible reconstruirme. Me destruyó, pero no dejaré que defina mi futuro. Estaba decidida a vivir mi vida de nuevo, con él o sin él. Fue difícil, pero cada día el dolor disminuía. No desapareció, pero comencé a darme cuenta de que mi vida no tenía por qué girar en torno a las trampas. Yo ya no era la mujer traicionada, era alguien que estaba decidida a seguir adelante. Y eso fue lo que hice. Empecé a reconstruir mi autoestima, empecé a cuidarme, porque sabía que, antes que nada, me necesitaba a mí misma para salir adelante. Él no merecía mi atención y cada paso que daba me alejaba más de ese dolor. Ya no luchaba por su aprobación, luchaba por volver a amarme a mí misma. Poco a poco, la ira dio paso a la aceptación y comprendí que, por difícil que fuera, podía volver a ser feliz. Hoy, mirando hacia atrás, veo que ese dolor me transformó. Aprendí a ser más fuerte, a amarme más y a entender que no todo dolor tiene que definir nuestras vidas. Me hizo sufrir, pero no me destruyó.
Soy más que el dolor que he pasado y más que la traición que he experimentado. Aprendí que la vida está hecha de decisiones y mi elección fue seguir adelante. Si estás pasando por algo similar, debes saber que tú también puedes superarlo. El dolor es real, pero superarlo es posible. No dejes que la traición de otra persona defina quién eres. Tienes el poder de elegir qué harás con tu vida, y estoy aquí para decirte que la elección de ser feliz es tuya. El proceso de curación no es rápido, pero con el tiempo el dolor se vuelve más soportable. Comprendí que en lugar de vivir con ira, debía vivir para mí. Tenía derecho a ser feliz, a recuperarme. Y eso fue exactamente lo que hice. No fue fácil, pero fue la mejor elección que tomé. Me siento agradecida de haberme reencontrado, de haberme permitido ser más que mi dolor. Hoy puedo decir que soy una mujer más fuerte y decidida. Lo que hizo fue horrible, pero no fue el final para mí. Me hizo daño, pero no me rompió. Me reconstruí y ahora miro el futuro con esperanza, porque sé que puedo superar cualquier desafío. Si estás sufriendo una traición o te sientes perdido, debes saber que el dolor no durará para siempre. Eres más fuerte de lo que crees y podrás superar esto. Puede que ahora sea difícil, pero créeme, el dolor pasará. El proceso de curación no es lineal, sino que cada paso que das es un paso hacia la reconstrucción de ti mismo. Volverás a confiar, volverás a creer en el amor y, sobre todo, aprenderás a volver a amarte. Sé lo difícil que es, pero estoy aquí para decirte que puedes superarlo. No importa lo que pasó, lo que importa es lo que decidas hacer con ello. Elige vivir, elige ser feliz. Te lo mereces. Y si quieres saber más sobre cómo superar el dolor de la traición y encontrar la fuerza para empezar de nuevo, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Estoy aquí para apoyarte en este viaje de recuperación y fortaleza. No importa el dolor, juntos podemos superarlo. Reconstruyamos nuestras vidas, un paso a la vez.